El 31 de mayo de 2013, en los campos rurales de Oklahoma, se formó algo que ningún meteorólogo había visto jamás. Un tornado de 4 kilómetros de ancho. Más ancho que la isla de Manhattan. Dentro de él, los vientos alcanzaron los 480 kilómetros por hora. Una de las velocidades más altas jamás registradas en la atmósfera de la Tierra. Ese día, un equipo de los cazadores de tormentas más respetados del mundo salió a perseguirlo. Llevaban años estudiando tornados para salvar vidas. 40 minutos después, 3 de ellos estaban muertos. Esta es la historia del Reno 2013. El tornado que reescribió las reglas de la caza de tormentas para siempre. Para entender lo que pasó ese viernes, hay que retroceder 11 días. El 20 de mayo de 2013, un tornado EF5 había arrasado la ciudad de Moore, Oklahoma, matando a 24 personas y destruyendo miles de viviendas. La región entera estaba en alerta máxima. Los meteorólogos sabían que las condiciones atmosféricas de finales de mayo seguían siendo perfectas para más tornados violentos. El 31 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para el condado de Canadian, justo al oeste de Oklahoma City. El aire cálido y húmedo del Golfo de México chocaba con una masa de aire frío que bajaba desde las rocosas. Esa colisión es la receta perfecta para las supercélulas más peligrosas de Norteamérica. A las 6:03 de la tarde, hora local, un embudo tocó tierra a poco más de 13 kilómetros al suroeste de la localidad de El Reno. Nadie en ese momento imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Al principio, el tornado no parecía nada excepcional. Los primeros minutos mostraron daños de categoría EF0 y EF1, apenas suficientes para derribar algunas estructuras agrícolas. Pero entonces, algo cambió. Mientras el embudo pasaba cerca del aeropuerto regional de El Reno, empezó a expandirse a una velocidad que dejó perplejos a los meteorólogos que lo observaban por radar. En cuestión de minutos, pasó de ser un tornado convencional a devorar el paisaje entero. Giró bruscamente hacia el este, cruzando la autopista 81. Y fue justo ahí, sobre ese tramo de carretera, donde alcanzó su tamaño máximo, 4,2 kilómetros de ancho. 2,6 millas. Para ponerlo en perspectiva, el tornado anterior más ancho jamás medido, el de Ayam, Nebraska, en 2004, había alcanzado 4 kilómetros. El Reno lo superó. Se convirtió, oficialmente, en el tornado más ancho jamás registrado en la historia. Y no solo era ancho. Los radares Doppler móviles, operados por el investigador Howard Bluestein, detectaron vientos internos de hasta 476 kilómetros por hora. Algunas mediciones llegaron a los 504. Estamos hablando de velocidades comparables a las de un huracán de categoría 5, elevado al cubo. A pesar de esos números, el tornado terminó siendo clasificado oficialmente como EF3. ¿Por qué? Porque la escala Fujita mejorada no mide la velocidad del viento directamente, sino el daño que causa. Y como el tornado pasó en su mayoría por terreno rural, sin muchas estructuras que destruir, la clasificación final no reflejó la violencia real de lo que estaba ocurriendo en su interior. Lo que hizo del Reno un tornado verdaderamente aterrador no fue solo su tamaño. Fue su comportamiento. Los tornados normales, en su mayoría, siguen una trayectoria relativamente predecible. Los cazadores de tormentas experimentados saben leer esa trayectoria, calcular ángulos de seguridad y mantener distancia. El Reno rompió todas esas reglas. En cuestión de segundos, cambió de dirección de forma repentina. Aceleró su velocidad de desplazamiento a más de 80 kilómetros por hora, algo casi inaudito para un tornado de ese tamaño. Y lo hizo mientras estaba envuelto en lluvia, lo que lo hacía prácticamente invisible hasta que estaba encima de quien lo observaba. Dentro del embudo principal, además, se formaron múltiples subvórtices, pequeños tornados dentro del tornado, cada uno con vientos que podían superar los 320 kilómetros por hora de forma independiente. Estos subvórtices se movían de manera caótica alrededor del núcleo, haciendo que predecir por dónde golpearía el siguiente fuera prácticamente imposible. Fue precisamente uno de estos subvórtices el que selló el destino de 3 hombres que habían dedicado su vida a entender fenómenos como este. Tim Samaras no era un cazador de tormentas cualquiera. Tigador y uno de los nombres más respetados en el estudio de tornados en todo el mundo. Había fundado un proyecto llamado Twistex, dedicado a colocar instrumentos científicos directamente en la trayectoria de los tornados para medir presión, temperatura y velocidad del viento desde dentro.
Su trabajo había sido financiado durante años por National Geographic, y millones de personas lo conocían por su participación en el programa de Discovery Channel Storm Chases. Ese día, Samaras iba acompañado de su hijo Paul, de 24 años, que trabajaba como fotógrafo y videógrafo del equipo, y de Carl Young, investigador de 45 años y miembro clave de Twistex. Los tres viajaban en un Chevrolet Cobalt equipado como vehículo de investigación móvil, siguiendo al tornado por la carretera Reuter Road con la intención de desplegar sus sondas científicas en su camino. Pero el reno no se comportó como esperaban. Cuando el tornado giró de forma repentina hacia el norte, ganando velocidad de manera abrupta, eliminó en cuestión de segundos las rutas de escape que el equipo había planeado. Un subvórtice alcanzó su vehículo directamente. El coche fue lanzado por los aires y arrastrado casi 1 kilómetro. Paul Samaras y Carl Young fueron expulsados del vehículo durante el impacto. Tim Samaras permaneció dentro, todavía con el cinturón de seguridad abrochado, cuando el coche finalmente se detuvo, completamente destrozado. Los tres murieron ese día. Se convirtieron en los primeros cazadores de tormentas profesionales de la historia en morir durante una persecución. Twistex no fue el único equipo atrapado por el reno. Richard Henderson, un residente local de 35 años, decidió salir a fotografiar el tornado desde su propio vehículo. Alcanzó a tomar una imagen y enviarla a un amigo. Minutos después, el tornado lo alcanzó y murió en el lugar. William O'Neill, de 67 años, veterano de la Fuerza Aérea, sentía tanta claustrofobia que se negó a refugiarse en el sótano antivendaval de su vecino. Intentó huir en coche junto al prometido de su nieta. El vehículo dio varias vueltas de campana. O'Neill no sobrevivió. Y en la Interestatal 40, una familia completa quedó atrapada en su furgoneta en medio del tráfico. María Paul Martín, de 26 años, se había desabrochado el cinturón para calmar a su bebé de apenas 17 días, Rey. El tornado lanzó la furgoneta a un campo cercano. Madre e hijo murieron. Su marido y sus otros 2 hijos sobrevivieron. En total, el tornado de El Reno se cobró 8 vidas directamente. Pero según los expertos, la cifra pudo haber sido muchísimo mayor. Aquella tarde, decenas de miles de personas en el área metropolitana de Oklahoma City decidieron hacer algo que los expertos en seguridad llevan décadas advirtiendo que nunca se debe hacer: subirse al coche e intentar huir del tornado por carretera. El resultado fue un colapso total del tráfico en plena hora punta. Las autopistas se convirtieron en aparcamientos gigantes, con miles de vehículos completamente inmóviles, exactamente en la trayectoria proyectada de la tormenta. Si el tornado hubiera mantenido su curso unos minutos más, o hubiera girado apenas unos grados diferentes, los expertos coinciden en que el número de muertos podría haber superado ampliamente las 500 personas. Fue pura suerte meteorológica lo que evitó una de las peores tragedias de la historia moderna de Estados Unidos. Incluso un equipo de televisión de The Weather Channel, liderado por el meteorólogo Mike Betts, quedó atrapado por el tornado mientras cubría el evento en directo. Su vehículo fue volcado y arrastrado varios metros. Todo el equipo sobrevivió, con heridas menores, pero las imágenes de su coche destrozado dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. La muerte del equipo Twistex cambió para siempre la cultura de la caza de tormentas. Antes de El Reno, muchos cazadores creían que la experiencia y el conocimiento técnico eran suficientes para mantenerse siempre a una distancia segura. Tim Samaras, uno de los investigadores más cuidadosos y metódicos del mundo, había pasado casi 30 años acercándose a tornados sin sufrir un solo incidente grave. El Reno demostró que ningún nivel de experiencia puede predecir con certeza absoluta el comportamiento de un tornado de esa magnitud. Desde entonces, la comunidad de cazadores de tormentas adoptó protocolos mucho más estrictos, distancias de seguridad más amplias, rutas de escape planificadas con mayor anticipación, y una comunicación más constante con los meteorólogos del Servicio Nacional en tiempo real. También reabrió un debate que sigue vivo hoy: si la escala Fujita mejorada debería tener en cuenta las mediciones de radar Doppler, y no solo el daño visible sobre el terreno, a la hora de clasificar la verdadera intensidad de un tornado. El tornado de El Reno de 2013 sigue ostentando, hasta el día de hoy, el récord del tornado más ancho jamás registrado en la historia de la humanidad. Pero su verdadero legado no está en los números. Está en el recordatorio de que, sin importar cuánto sepamos sobre la naturaleza, siempre existirá algo capaz de sorprendernos. Y a veces, ese recordatorio llega al precio más alto posible. Si te ha interesado esta historia,
Cuéntame en los comentarios, ¿conocías el caso del reno antes de este vídeo?